a todos. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el número 39 de esta serie, nuestra declaración de fe. El día de hoy vamos a ver este tema, el bautismo o el bautismo en agua, ¿verdad? Algunos le podríamos decir el bautismo cristiano, ¿verdad? Si ustedes quieren, pero en sí es el bautismo y el hecho de decir en agua es específicamente por donde va el tema, ¿no? No voy a intentar responder anticipadamente todas las preguntas que pueden salir de pasajes aislados, y yo simplemente quiero hacerles notar, ¿verdad?, que para el final, cuando lleguemos a la sobremesa, tomen notas de lo que estemos viendo en el tema de ahorita, porque para no llegar al final con distintos temas, es que ya me salió esta duda que es relacionada con, sino dudas que surjan, que lo tengan muy bien registrado, de dudas que surjan de lo que se estuvo diciendo, no de dudas alternas, ¿sí me explico? Aunque tengan que ver con el tema. Podríamos dejar algún espacio para eso, pero vamos a darle la prioridad. Entonces, pues les animo a que tomen notas, ¿ok? Pues muy bien. Lo primero que tenemos que empezar a ubicar con respecto a lo que es el bautismo, ¿verdad? Que pues teológicamente el bautismo se define o se puede definir como un acto de asociación, de identificación con alguna persona, con algún grupo, algún mensaje, algún evento en particular. Y debo de decir esto, porque miren, muchas veces pasa esto, las ideas que tenemos, nosotros las vamos formando dependiendo de la información que nosotros vamos recibiendo. Y debo decir que la gran mayoría de nosotros hemos recibido muy diversa información, muchas veces ni siquiera, aunque está en la Biblia, ni siquiera tiene ni el sentido bíblico ni el sentido histórico, ¿sí? Eso es la realidad. Si nosotros hiciéramos una encuesta, déjenme ponerlo así, si hiciera una investigación de cuáles son las ideas que se tienen con respecto al bautismo, de lo que hemos aprendido dentro de la cristiandad o dentro de nuestro cristianismo, hay muchas cosas que no tienen un fundamento bíblico, aunque se hayan tomado de algunos versículos. A veces no tienen una aplicación correcta porque se originan en ciertas ideas, ¿sí? No me voy a detener ahorita por ahí porque no es hermenéutica, ya llegaremos, eso va a ser, como les hemos dicho, esa es la siguiente serie de los miércoles, ¿verdad? Esta ya estamos a punto de terminarla, así que, pero quédense con esto, ¿sí? Cuando hablamos de bautismo, el bautismo no es algo que se origina en el cristianismo, es muchísimo más antiguo y es muchísimo más diverso, ¿sí? Distintas religiones orientales, occidentales practicaban el bautismo y otra vez tenía un sentido, en este sentido teológico, vamos a llamarlo así, tenía esa idea de asociación por un lado, ¿sí? Y por otro lado de limpieza. Es decir, en muchos lugares practicaban un bautismo, ¿verdad? O lo siguen practicando, por ejemplo, por allá en algunas regiones de la India, del Tíbet, ciertas épocas del año hay peregrinaciones a algunos puntos de, no recuerdo cuál es el nombre del río, pero que bajan las aguas súper heladas, ¿no? Entonces es durante cierta época del año que se hacen esas peregrinaciones y la gente llega ahí y se bautizan. Es decir, ellos solitos. Es como que, ¿verdad?, llegan y se meten y ¡fum!, se sumergen, ¿verdad? Y quién sabe cuántas veces y salen porque lo hacen como una cuestión de una purificación espiritual. ¿Lo ven? O sea, sí tiene este elemento de limpieza, o sea, sí tiene el bautismo, tiene el elemento de limpieza, espiritualmente hablando, ¿sí? Pero repito, no es
no es un invento, no es algo que se origina en el cristianismo, ¿sí? En distintas religiones de misterio, como se le llamaban, religiones griegas, asociaban siempre a los iniciados, ¿verdad? Con algunos ritos. De hecho, los iniciaban con algunos ritos. Algunos de ellos ni los voy a describir. De hecho, no me voy a poner a describir ni uno solo, ¿verdad? Algunos eran bastante asquerosos, pero tenían que ver otra vez con ese identificarse con un grupo, con una idea, con algún mensaje. ¿Sí me explico? Entonces, pues así era. Ahora, en el Antiguo Testamento, pónganme atención en esto, acuérdense que estamos hablando de dónde se están originando las cosas, Medio Oriente, pero en el Antiguo Testamento había una limpieza ritual que fue instituida para la purificación de los gentiles que se convertían al judaísmo, ¿sí? A esto se les llamaban prosélitos y habían un montón de rituales. Ahora, no está en la Biblia eso, ¿sí? Pero así lo acostumbraban. Es decir, había alguien que no era un judío, que no era un israelita, era de otra nación, un fenicio, vamos a poner un ejemplo, que decía, no, yo quiero abrazar la religión, yo quiero abrazar tu religión, el judaísmo, ¿verdad? Porque Jehová o Yahweh o Adonai, como le quieras llamar, bueno, no como le quieras llamar, como está en la Biblia, porque luego dicen, pues es el mismo, entonces yo le llamo como quieras. No, me reguindo para atrás. El Señor, Adonai, Elohim, así, cualquiera de esos nombres bíblicos con respecto al Señor. Y dicen, yo quiero abrazar esto, yo quiero participar con ustedes, me identifico con eso, quiero eso. Entonces no es así como que decían, ay, órale, pues bienvenido y gloria a Dios, ¿verdad? No, había todo un ritual en donde, de hecho, luego se rasuraban completamente, se quitaban todo el pelo del cuerpo, todo, ¿sí? Y pues en un contenedor con un determinado número de litros de agua, otra vez no está en la Biblia, pero eso era lo que ellos manejaban. Ahí se metía ese prosélito, ¿verdad? Y se sumergía varias veces y habían varios de los ancianos, ¿sí? De los que le estaban enseñando, de los escribas, ¿verdad? De los que tenían alguna característica o algún cargo religioso, y imponían sus manos y lo bendecían, y ya cuando salía de ahí, pues ya era así como que ya, bienvenido, ya te identificas con nosotros, ya te identificaste con esto. ¿Me explico? Entonces hay una serie de cosas, ¿sí? Ahora, pongan atención, porque estamos transitando, acabo de dar un pantallazo del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero estamos transitando entonces ahora hacia el Nuevo Testamento, en donde hay una figura en el Nuevo Testamento que asocia el mensaje del Evangelio, ¿sí? Con el bautismo o con un cierto bautismo. ¿Se recuerdan quién es ese? Ahí en el Jordán. Efectivamente, Juan, ¿verdad? El Bautista, no porque se apellidara Bautista, sino porque era Juan el que bautizaba, ¿sí? Entonces, seguramente si él tenía el antecedente, ¿verdad? De ese identificarse, de ese bautismo, de identificarse con una cierta religión, él no estaba, a la hora de estar predicando el Evangelio, no lo hacía, no lo ubicaba como una nueva religión, pero asumió ese significado de alguna manera, ¿verdad? Y asociaba el mensaje que él tenía con el bautismo para un arrepentimiento, ¿sí? Para una mejor conciencia, a un cambio de vida. Es decir, él estaba anunciando una nueva vida, un cambio de vida. ¿Está bien? Y bueno, fue algo que él, inspirado por Dios, por iniciativa propia, la verdad es que no te dice exactamente, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, era algo que los judíos identificaban perfectamente. ¿Sí me están siguiendo? Ellos identificaban perfectamente, me estoy ligando, me estoy asociando, me estoy identificando con una nueva manera de vivir en donde ya no quiero pecar, en donde ya no deseo pecar, en donde
ya hay un arrepentimiento, empiezo a ver que no estoy tan bien con Dios, etcétera, etcétera. Y el mensaje de Juan era bastante punzante, ¿sí? Era bastante punzante. Entonces, pues se fue dando. Por eso luego nosotros vemos que hay una diferencia en el libro de los Hechos, ¿verdad? No, pues en el bautismo, fueron bautizados, sí, pues con el bautismo de Juan. Ah, bueno, te estás identificando con un mensaje, pero todavía no has llegado. Eso ocurrió ahí en Éfeso, pues está por allá en Hechos 19. No vamos a entrar ahorita ahí, ese es todo otro tema. Pero, pues lo que se deja ver, ¿verdad? Es de que pues llegaba mucha gente a bautizarse y no era con todos los que Juan era y los sumergía. A muchos sí, pero llegaba mucha gente y otros lo hacían de una manera, pues ahora sí que un bautismo autoadministrado, porque estaban acá, pero a la hora de que estaba hablando Juan se metían y confesaban sus pecados y se arrepentían. Y decían, pues yo era uno esto, pero ahora ya no deseo eso y entiendo que estoy mal con Dios. Y se metía y salía y con ese anhelo de justicia, ¿sí? Entonces fue preparando el camino. Ahora, escuchen bien, también habían lo que son el bautismo, o que eran ceremonias, ¿verdad? Que también se daban en la ley. Ahorita vamos para allá. Pero vamos a ver qué quiere decir la palabra bautismo, porque aquí es importante entender esto. Ahorita les van a... miren, aquí vamos a entrar de repente, entrar y salir en clases de hermenéutica express, ¿ok? La palabra bautismo, como nosotros lo tenemos en el castellano, es así, la transliteración es baptisma, ese es del koiné, del griego, ¿verdad? Y baptisma quiere decir, habla de un proceso de inmersión, de sumersión en algún líquido, ¿sí? Viene de la palabra bapto, ¿sí? Que es empapar. De hecho, a un proceso, algunos de ustedes ya se los había comentado, pero un proceso cuando algunos teñían ciertas telas, ¿verdad? Ponían la tintura en esos líquidos, y para teñir la tela lo que hacían era baptizarla, era un baptisma, ¿sí? Sumergían esa tela por un determinado tiempo completamente, se aseguraban de que toda el agua le penetrara, ¿verdad? De que toda esa tintura le penetrara y la sacaban y que quedara parejita. Ese era un proceso, era un baptismo o un bautismo, ¿sí? Pero la idea es muy sencilla. Bautismo, repito, la asociamos o se asocia teológicamente, pero también tiene fines prácticos y sencillamente quiere decir empapar, quiere decir sumergir. ¿Está bien? Esa es la palabra baptisma. Y nosotros en el español así se traduce como bautismo. Ahora, escuchen bien, hay otra palabra que también está en el griego, que es baptismos, ¿sí? Pero baptismos no necesariamente quiere decir sumergir. Baptismos, aunque tiene la misma raíz, habla de un lavamiento, ¿sí? Es decir, lo que denota o significa es un acto de lavar, es una ablución. La connotación es de limpieza, ¿sí? Es decir, cuando nosotros decimos denota tal cosa, significa esto, quiere decir tal cosa. O sea, este es su significado. La denotación es el significado. La connotación es una información adicional, es lo que te evoca, es hacia donde te lleva a pensar con qué lo relacionas. Entonces, lavamiento o baptismos quiere decir lavar, ¿sí? La connotación es de limpieza, de una purificación ritual. ¿Está bien? Ahora, pónganme atención en esto. Síganme, por favor. En la ley ceremonial, sí, en la Biblia, había distintas ordenanzas que eran muy puntuales, muy particulares acerca de limpiezas rituales, ¿sí? O de lavamientos, de abluciones, de diferentes artículos que se iban a utilizar en las ceremonias. Es decir, desde el sacerdote, por ejemplo, ¿sí? Había una fuente, el lavacro.
en donde ahí se lavaban después de hacer parte de las rituales, de las ceremonias, ahí con los sacrificios. El sacerdote se subía y ahí se lavaba, pero también se lavaban los platos, se lavaban vasos, se lavaban muchas cosas con una connotación de limpieza espiritual para hacerlos ritualmente limpios, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes del samaritano, del buen samaritano? De esa parábola que el Señor trata, ¿verdad? Esa historia que Él narra ahí, de cómo pasó un sacerdote, pasó un levita, el que estaba ahí, y no lo tocaban, ¿sí? No lo tocaban porque ellos ya iban ceremonialmente limpios, y si lo tocaban, ¿sí? Para empezar, no sabían si estaba muerto o no, pero si lo tocaban, entonces ya perdían su limpieza ceremonial y ya no podrían hacer o llevar a cabo los rituales para los que fueran. O simplemente es, yo ya estoy ceremonialmente, estoy limpio, no lo toco porque no me vaya a ensuciar espiritualmente. Ese es el sentido que lo que el Señor da en aquel, no me voy a meter por allá, pero quiero que ustedes lo alcancen a ver, ¿sí? Entonces habían distintas ordenanzas. Por cuestiones de tiempo no me voy a ir a cada uno de los textos que les voy a decir. Ustedes anoten, los tienen en las láminas, se los voy a decir, ¿verdad? Para los que nos están escuchando nada más, y que lo puedan revisar ustedes. Pero habían distintas ceremonias en donde se utilizaban la palabra lavamientos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, versículo 4, ¿verdad? Habla de lavamientos de los platos, de los vasos, utensilios para un uso ceremonial. Pero también en Hebreos capítulo 6, es muy interesante porque fíjense que hay una transliteración en donde Reina Valera lo traduce como doctrina de bautismos. Está hablando de los rudimentos de la doctrina cristiana, rudimentos de la doctrina más bien, y habla doctrina de bautismos, ¿sí? Así es como lo traduce Reina Valera, pero la palabra no viene de la palabra baptisma, sino viene de baptismos, es decir, lavamientos. Hay versiones como la nueva Biblia de las Américas, por ejemplo, que ya lo traduce directamente como la doctrina de los lavamientos, ¿sí? O abluciones también se traduce. Hay otras versiones que dice abluciones. Esa es la palabra, ¿sí? Que quiere decir, otra vez, lavar, ¿ok? Entonces es muy importante, ¿verdad? Solo se transliteró la palabra, pero textualmente es lavamiento. Entonces de bautismos dijo, doctrina de bautismos, doctrina de bautizos, y así quedó. Pero no está mal, pero a nosotros a veces podemos entender otra cosa. Un paréntesis, yo en algún momento pensé, y de hecho en algún momento enseñé, yo ya corregí todo, pero cuando llegaba ahí la doctrina de los bautismos, y estamos hablando del cristianismo, pues a ser el bautismo en agua, porque dice bautismos, está hablando de más de uno, está en plural, entonces debe de ser, se refiere al bautismo en agua, al bautismo en Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Cosas de las que no está hablando, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, eso es muy importante ubicarlo, ¿sí? Eso es muy, muy importante ubicarlo. No, lo que está hablando era de las enseñanzas con respecto a los lavamientos que se daban de distintas cosas, ¿sí? Entonces, porque estaba hablando de la limpieza, estaba hablando de la purificación. Entonces, bueno, yo espero que haya puesto una base, una introducción que nos permita ver ahora ya dar el paso hacia dónde vamos. Y bueno, vamos a entrar ahí a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 se leen así, ¿sí? Dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo leo nuevamente. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, ¿sí? O sea, de todas las naciones. No está diciendo solamente, no se entienda nada más como a todas las naciones. Es discípulos de todas las naciones. De judíos, griegos, de todo. ¿Sí me explico? Ahora,
Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es importante entender esto porque bíblicamente el bautismo para el cristiano se asocia con tres cosas, ¿sí? Bueno, esencialmente, ¿ok? Pero ya después se desarrolla. Ahorita voy a llegar para allá. Pero de entrada, repito, se asocia con tres cosas, en esencia. Lo primero se asocia con arrepentimiento y perdón, ¿sí? Arrepentimiento y perdón. Eso lo van a ver en Hechos capítulo 2, versículos 38, en Hechos 22, 16 también. Con eso se asocia, ¿sí? El bautismo, con arrepentimiento y perdón. De hecho, ahorita voy a llegar a ese texto, más al ratito. Pero también se asocia con la unión con Cristo, ¿verdad? Y se identifica y nos menciona ahí en Romanos 6, del versículo 1 al 10, el pasaje es amplio, ¿sí? Y trata muchas cosas, está muy rico. Por favor, véanlos en casa, ¿verdad? Tómense el tiempo para hacerlo. Pero esa identificación con Cristo, esa unión con Cristo, ¿verdad? Representando que cuando somos sumergidos en el agua estamos siendo sepultados, y cuando salimos del agua estamos identificándonos con su resurrección. A la hora de ser sumergidos, con su muerte; a la hora de la salida, con su resurrección, a una nueva vida, a una novedad de vida o vida nueva, ¿sí? Se asocia con eso. Ahora, también se asocia, como ya lo leímos, con el hecho de hacer discípulos. Discípulos de Cristo. Por eso no es discípulos míos, discípulos de Casa de Oración Londres, discípulos de Casa de Oración México, son discípulos del pastor Chuy Olivares, son discípulos de no sé quién. No, pues se haría muy mal. Son discípulos de Raúl Borboa. No, Dios los libre. Dios los libre de eso. Son discípulos de Cristo. Por eso es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces, esto es muy importante entenderlo. Entonces, esto es importante el no concluir que el bautismo por agua, que hay perdón, que hay una limpieza, es decir, en el momento en que yo me bautice es en el momento en que realmente soy perdonado, y en el momento en que yo me bautice voy a salir ya y con nuevos deseos, con nuevos afectos, ¿verdad? Como hemos estado viendo, ya con una limpieza espiritual. No, es un ritual solamente. Es un ritual, pero está representando ciertas cosas, ¿sí? Pero está íntimamente relacionado con todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Ciertamente una aspiración, ¿verdad? A una mejor conciencia cada vez, a un entendimiento de una relación con Dios basada en lo que Dios dice, ¿verdad? Homologar con Dios. Esto quiere decir confesar lo que Dios confiesa, o confesar o declarar lo que Dios declara, estar de acuerdo en eso y vivir de acuerdo a eso. Entonces, el bautismo es un testimonio público que yo he entrado por ahí ya. Vamos a ver más adelante, ¿sí? Y esto es muy importante. Entonces, mis amados, esto quiere decir que quienes se bautizaban, lo que hacía era de que ponían de manifiesto que habían recibido por la fe el perdón de pecados y la vida eterna. Fíjense qué tremendo. No era de que, bueno, pues a ver, para que me vaya mejor o voy a hacer caso. Acuérdense el trasfondo de donde ellos venían. O sea, yo me estoy identificando con esto, pero estoy dando un testimonio público, ¿sí? De que he recibido el perdón de pecados y que he recibido la vida de Dios. A eso se refiere con la vida eterna, ya lo saben ustedes. Pero a eso se está refiriendo. Lo estaban poniendo de manifiesto. Porque no era algo, miren, debemos de decir esto, no eran cristianos de la secreta. De hecho, un discípulo de Cristo déjenme decirlo así, está obligado a dar testimonio de Cristo, no a ser de la secreta, ¿sí? Para que no vean, y no les voy a decir nada para que no se ofendan. Una cosa es ser prudente y utilizar el tiempo correcto para hablar de nuestra fe, ¿sí?
y hablar cuando tenemos que hablar y callar cuando tenemos que callar, pero no para decir, no, yo no voy a decir nada, yo solamente con el testimonio. No, necesitan escuchar el evangelio. Nadie se va a convertir por ver un buen testimonio, porque una persona puede ver un buen testimonio y bien puede decir, ay, mira qué ateo tan decente es. Ay, mira qué budista pues, tan buena persona es. Ay, qué musulmán pues tan dedicado es, ¿verdad? No, mis amados. El testimonio está bien, dando un buen testimonio que respalde nuestro mensaje es importante, pero ellos ya habían abrazado la fe y ahora estaban dando un testimonio público, es decir, ellos estaban diciendo, yo he puesto mi confianza en Cristo, mis pecados han sido perdonados, ¿sí? Porque he puesto mi confianza en Él, no porque fui y maté un cordero. No porque llevé un cordero, entiendo que eso era una sombra, entiendo que eso era una figura de esta realidad que ahora es Cristo. ¿Sí? Y entendamos que ese primer grupo en donde se daba todo esto, pues eran judíos. ¿Sí? Entonces, eso ya era gente los veía y ellos daban testimonio y oye, y no vas a venir y es la Pascua y es el día de la expiación. No, es que ahora sí que ya mi Pascua ya fue sacrificada una vez y para siempre, Cristo. Y daban ese testimonio, pero era algo público. ¿Vamos bien? Entonces es muy importante esto, porque, mis amados, uno recibe la vida eterna, recibe la vida de Dios al creer, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Es decir, solamente el que cree tiene vida eterna. Eso es lo que nos dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, mis amados, los que estuvieran dispuestos a ser bautizados, pues lo que hacían es que expresaban que se habían convertido al Señor, que se habían vuelto al Señor. En el caso de los judíos es, ok, me he vuelto de los rituales, de estos rituales que eran una sombra y figura, ya lo he entendido, ahora me he vuelto a esta realidad que es el Señor. Por el otro lado, ¿verdad? Dentro del paganismo es que me he convertido de los ídolos, ¿verdad? Al Dios verdadero. ¿Estamos aquí? Entonces, la fe y el arrepentimiento siempre va a ser la señal más evidente que se ha producido un cambio en el corazón, ¿verdad? Y que ese cambio en el corazón expresa un cambio de mentalidad, expresa un cambio de ideas. Eso es arrepentimiento. Entonces, el bautismo solamente es una señal de haber depositado la fe en Cristo, ¿sí? Y la única condición para haber sido justificado es la fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Justificados pues por la fe. ¿Cómo somos justificados? No por el bautismo, somos justificados por la fe, pero doy testimonio con ello. Doy testimonio de que he creído. ¿Sí? Entonces, hay muchos casos que se menciona el bautismo en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Voy a mencionar, solo para que lo tengan como una nota. Por ejemplo, hace una referencia el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios, le digo, no lo voy a poner aquí en las láminas, anótenlo nada más, en 1 Corintios 10:2, donde hace una referencia, ¿verdad?, de que el ser bautizado en Moisés implicaba haberse identificado con el liderazgo de Moisés en sacar a los israelitas de Egipto. Entonces dice, en Moisés fueron bautizados, en Moisés, ¿verdad? Entonces, pues es otra vez, es una identificación con. Me estoy identificando con Cristo, con la nueva vida en Cristo, mis pecados han sido perdonados por la obra expiatoria de Cristo, etcétera, etcétera. Todo eso es de lo que da el testimonio el bautismo. Ya mencionamos que tanto el bautismo como la cena del Señor pues son ceremonias que el Señor estableció, que el mismo Señor estableció para la iglesia, ¿sí? Son los dos únicos, vamos a decir así, sacramentos que son importantes. La cena del Señor, que vimos, eso lo vimos la semana pasada, y ahora es el bautismo. Entonces,
Esto debemos de tener muy presentes, mis amados. Debemos de tener muy presentes, ¿sí?, el verdadero sentido que tiene el bautismo, ¿sí? Y escuchen bien, de ninguna manera, entender esto, que de ninguna manera comunican gracia a quienes lo reciben. ¿Por qué lo menciono esto? Porque muchas veces se tiene esa idea, precisamente lo que acabo de decir hace un rato. Bueno, no, sí, ya me voy a bautizar. Y a veces hay espontáneos que no han creído, pero en la emoción, ¿verdad? A veces esto ocurre en un bautismo, ¿verdad? A veces como los llegamos a hacer o los hemos, bueno, aquí no hemos hecho, aquí en Casa de Oración Londres no hemos tenido todavía. Pero en otros lugares, pues luego ha sido en la playa, en algún río, en algún cuerpo de agua, ¿verdad? En algún lago, lo hemos hecho en algunas ocasiones. Me ha tocado bautizar en Suecia, por ejemplo, y helada el agua, ¿no? Aunque es las veces que hemos ido han sido en estas épocas, ¿no? Pero fríísima, pues ahí se meten, ¿no? Y ahí se les da su remojón, ¿cómo no? Entonces, pero de ninguna manera comunican gracia. Es decir, no es de que, ay, bueno, ya voy a salir y en esa espontaneidad, ay, yo me quiero bautizar, es que yo me quiero bautizar porque yo me quiero bautizar. Y a veces a la hora de la hora ahí, pues yo me bautizo, tú te vas a bautizar así y tú, pues si tú te bautizas, órale, yo voy, sale pues. Y yo también, y los demás por acá, ay, gloria a Dios, ¿verdad? Y no está pasando nada en el interior, simplemente les gustó, se dejaron llevar por el momento, se les hizo lindo, no lo sé. Están de acuerdo, pero no ha habido una convicción, no ha habido una fe, no ha habido un arrepentimiento. Pero hay esa idea de que, bueno, pues me voy a meter y cuando salga, entonces el Señor me va a dar algo. El Señor no nos va a dar nada en el momento en que salgamos, no se nos comunica gracia. Escuchen bien, esa idea viene del catolicismo, ¿sí? Que todos los sacramentos, en el catolicismo dicen, tienen un chorro de sacramentos, pero que en esos sacramentos se comunica, es decir, se les da gracia. El sacerdote le da gracia, es un dispensador de gracia. Y no es así, nada que ver. Entonces es muy importante entender esto, ¿verdad? Sencillamente el bautismo para los cristianos significa una identificación con el mensaje del Evangelio, con la persona de Cristo y con el grupo de creyentes o con la iglesia. Hay esa identificación. ¿Sí me explico? Por eso hay grupos, hay iglesias que establecen como un requisito absoluto que te tienes que bautizar en ese grupo, en esa iglesia, para ser recibido como miembro de esa congregación o de esa denominación en particular. Que si antes te bautizaste, aunque hayas tenido la convicción, ¿sí? Pues dices, no, yo cuando me bauticé, yo sabía y yo tenía una plena convicción y de que mis pecados fueron perdonados, lo que ya hablamos, ¿sí? Y dicen, no, pues pues tienes que traerme un certificado, ¿verdad? O si no tienes ese certificado, pues te tienes que bautizar aquí. Y muchas veces dicen, está bien, me bautizo. A veces dicen, no, yo ya no me tengo por qué bautizar otra vez. Pero esas son situaciones que establecen distintos grupos, distintas denominaciones, pero que no se establecen en la Biblia. ¿Está bien? O sea, entonces hay condiciones para ser bautizados. Aquí se puede hablar mucho de esto, porque hay grupos protestantes, vamos a llamarlo así, otros evangélicos, otros reformados, ¿verdad? Hay diferenciación en ello, que esencialmente vienen con esa idea de que se arraiga del catolicismo, ¿verdad? Y con una serie de mezclas de distintas teologías, y que bautizan, por ejemplo, a infantes, que bautizan a bebés, que bautizan a niños, y es para que entren al nuevo pacto, y es todo un rollo que no me voy a meter ahorita por ahí, pero es simplemente una idea que no está en la Biblia, que lo establecieron así, y luego dicen, a ver, pero ¿por qué entonces algunos de los reformadores bautizaban niños?
Eso está mal. Lo que pasa es que ellos, y a veces ya se empieza a hablar mal de ellos, hablando de un Lutero, a veces ya se empieza a decir, no, es que Lutero bautizaba infantes, y también creía en la transubstanciación, ¿verdad? De que a la hora de que se les daba, se participaba de la cena del Señor, que se convertía en el cuerpo y en la sangre de Cristo, literalmente, él lo creía y lo enseñaba así. Y dices, bueno, sí, eso es lo que él creía, pero estaba equivocado, porque él no estudió eso a fondo. Lo que él estudió fue la salvación por la fe. ¿Me explico? Y así, entonces debemos de tener mucho cuidado. Esto es un pequeño paréntesis nada más para decir, tengamos cuidado con emitir una condena o emitir un juicio a veces ligero en este sentido. No, vamos a la Biblia, tenemos mucho que estos hombres nos avanzaron para el entendimiento de las Escrituras. Entonces, hay condiciones para ser bautizado. La Biblia establece condiciones para ser bautizado. La Biblia, ¿sí? Que una denominación o que un grupo los establezca, bueno, eso ya son cuenta aparte, ¿sí? Pero la Biblia efectivamente establece condiciones para ser bautizados. Vamos a ver, en Marcos capítulo 16, de los versículos 15 y 16, nos dice que lo primero es creer. Es creer, tener esa convicción. Esto es fe. Versículos 15 y 16 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Aquí me quiero detener solamente 30 segundos. No voy a ahondar en esto. Al final lo voy a decir, pero me anticipo ahorita. El bautismo no salva. Este texto lo utilizan incluso algunos hermanos para decir, es que tienes que creer, pero al mismo tiempo te tienes que bautizar, porque si no te bautizas, no te salvas. Porque aquí dice, el que crea y sea bautizado. Pero es que están perdiendo, para empezar, están perdiendo de vista que la salvación no es por obras y el bautismo es una obra. Que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Eso es número uno. Y están perdiendo también de vista el contexto que está hablando de que se asociaba la fe con el ser bautizado, que de la misma manera, como lo vamos a ver en el siguiente punto, es la fe, ¿verdad? Y el arrepentimiento se asociaban con el bautismo. Es decir, tú no bautices a nadie que no haya creído. ¿Se recuerdan del etíope? ¿Sí? Del funcionario de la reina, ¿verdad? Que va ahí, que está en el libro de los Hechos y que va leyendo y está leyendo a Isaías en su carruaje y Felipe lo escucha y le dice, oye, ¿entiendes eso que lees? Y le dice, pues ¿cómo voy a saber si no me explican? Y le empezó a explicar, iba leyendo Isaías 53, ¿sí? Y va y le explica, va y creyó, porque llegó y le habló del bautismo y dice, yo he creído, ¿qué impide que sea bautizado? Allá hay agua. Y dijo, bueno, si crees, bien puedes. ¿Sí? Entonces es creer. Pero también nos habla la Escritura, ¿verdad? Que es importante arrepentirse. El arrepentimiento, ese cambio de mentalidad. Y es muy difícil arrepentirse sin la fe. Porque ¿de qué me voy a arrepentir si no he creído? ¿De qué me voy a arrepentir si no he escuchado el evangelio? ¿De qué? Por eso, en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38 se lee así, lo pueden seguir ahí. Al oír esto, es decir, Pedro les dio hasta por debajo de la lengua, les predicó el evangelio, pero sí, planito, ¿sí? Súper directo. Y les dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? O sea, se dieron cuenta, me siento perdido. Dice, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí no está hablando de una fórmula bautismal, no está cancelando lo que el Señor dijo.
¿verdad? Vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cosas como estas, por descontextualizarlo, por sacarlo del contexto, ¿sí? Se formaron movimientos. Y no, aquí somos de la fe en Cristo Jesús nada más, ¿verdad? Y que son unitarios y que son modalistas, etcétera. Ya hemos tratado eso. Al principio de la serie lo hablamos. Entonces, cuidado con esto, porque aquí no está dando una fórmula bautismal de que, bueno, pues es que Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, pero como deben de ser, como van a ser salvos, es que se arrepientan, que sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Y hay denominaciones muy grandes que así, con esta línea, con este entendimiento, con esta base doctrinal muy sacada del contexto, ¿sí? Muy mal entendida, muy mal aplicada. Entonces, mis amados, vámonos perfilando para el final. Podemos resumir de una manera muy breve las bases sobre las que un cristiano puede responder a Dios con una buena conciencia con respecto de su conducta a la hora de que es bautizado. Esto es muy importante, ¿sí? Esto es muy importante, es decir, que yo pueda tener una buena conciencia de qué es lo que estoy viviendo, de qué es lo que el Señor demanda de mí, ¿sí? Y Él me pide que dé testimonio público mediante el bautismo, pues lo voy a hacer, que he creído en Él, ¿sí? Y hay algunos aspectos, voy a mencionar simplemente 3 puntos, ¿verdad? Estén listos ahí. Número 1, ¿sí? Creo que aquí me pasé. El creyente, ¿verdad? Bueno, es algo, pero sí, se me había borrado esto. Bueno, es con respecto a lo anterior, perdón. Es simplemente esto, mencionar que fe y arrepentimiento siempre preceden al bautismo. Lo dije en otras palabras, perdón, pero no se los había puesto aquí. Por eso me saqué de onda ahorita que le di clic, perdón. Pero es fe y arrepentimiento siempre van antes del bautismo, ¿verdad? Es decir, si una persona no cree, pues no llega al arrepentimiento, lo acabábamos de comentar. Entonces siempre fe y fe y arrepentimiento van de la mano, o sea, no, son inseparables, hay una inmanencia en ellos, ¿sí? Entonces estos son los puntos que les quería llegar, estos 3 puntos. Número 1, que el creyente pues ha reconocido con humildad su condición de pecador. Ahora, ¿cómo fue que me di cuenta? Pues cuando escuché el evangelio. No porque, ay, qué bien te portas, qué buena persona eres, qué decente eres, qué amable eres. No, es, ¿por qué me llevó a eso? Porque se me predicó el evangelio, porque escuché las buenas noticias, ¿sí? Eso es número 1. Número 2, pues porque he declarado mi confianza en la muerte expiatoria de Cristo, en su resurrección, ¿verdad? Como el pago, como la propiciación necesaria por nuestros pecados, o por mis pecados, en este caso, por aquel que está dando testimonio en el bautismo, un testimonio público. Ahora, llega al bautismo, llega a las aguas del bautismo, en obediencia, repito, por enésima vez, como un testimonio público del cambio que ya Dios ha realizado internamente. Es decir, yo ya sé que tengo la vida de Cristo en mí. Yo ya sé que he nacido de nuevo. El Señor me ha lavado, el Señor me ha limpiado. He nacido de nuevo. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. ¿Sí? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Wow, novedad de vida. Me he identificado con Él en su muerte por mis pecados. Me he identificado con Él en su resurrección para una nueva vida. ¿Está bien? A una novedad de vida, en donde yo ya no, como dice ahí en Romanos 6, en donde yo ya no voy a presentar mi cuerpo, mis miembros, mis ojos, mis manos, mis sentidos, mis afectos. Yo no voy a presentar absolutamente nada de esto para servirle al pecado, sino se los voy a presentar para el Señor, porque yo voy a reaccionar al pecado como alguien que ya se murió, que ya fue sepultado, ¿sí? Y esa nueva vida es lo que tiene Cristo, las ideas de Dios, los afectos renovados por Dios, un corazón inclinado a Él. Tantas cosas, mis amados. Todo esto es lo que encierra el bautismo, ¿sí?
Ahora, tiene un significado espiritual el bautismo para un cristiano, y eso nos lo dice en varios pasajes, ¿verdad? Las escrituras en Gálatas 3:27 nos da el significado, ¿verdad? ¿Con qué nos identificamos como creyentes a la hora de que estamos dando ese paso de obediencia? ¿Sí? Pero también, como ya lo mencionamos ahí en Romanos, en el capítulo 6, en los versículos del 1 al 10, ¿verdad? Más concretamente aquí el significado te lo da del 1 al 7, lo amplía muy rico, pero solamente voy a dar uno que es el de Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Y dice el apóstol Pablo, le dice a los colosenses: habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. ¿Okay? Me he identificado con él, ¿verdad? He sido sepultado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es lo que dice ahí a los Gálatas, ¿verdad? Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en mi ser, en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, como pago por mí, por mis pecados. ¿Sí? Entonces, mis amados, hasta aquí lo vamos a dejar. Quiero nada más recalcar, remarcar, pero ahora sí que subrayen esto, ¿verdad? Es súper, súper importante remarcar que el bautismo no es un acto salvífico. Remarcar esto, el bautismo no salva. El bautismo tiene el objetivo de dar un testimonio público de nuestra fe en Cristo Jesús. Pero hay casos en que por alguna razón alguien no se bautizó y otra vez, es que si no te bautizaste, entonces no puedes ser salvo. Y eso es una mala interpretación del argumento que se da en Marcos, ¿verdad? Como ya lo leímos allá hace un momento, y que hay grupos evangélicos, incluso reformados, que, repito, así lo interpretan. Entonces, ¿qué es? O sí, ¿verdad? Si no te bautizas, no eres salvo. Entonces, no hay diferencia, escuchen bien, espiritualmente y en términos prácticos, ¿sí? No hay diferencia entre esos entre el hecho de afirmar que tienes que creer y te tienes que bautizar para poder ser salvo. No hay mucha diferencia o nada en decir, tienes que creer tu fe en Cristo y te tienes que circuncidar para poder ser salvo, porque eso es lo que los judaizantes enseñaban. Entonces, no sé si lo alcanzan a ver. O sea, es sola gracia, solamente gracia. Por enésima vez, somos salvos por gracia por medio de la fe. ¿Sí? Es decir, es un regalo, no es algo que llegamos a merecer y no es algo que requiera de nuestras obras, de ninguna obra. El arrepentimiento no es una obra, arrepentimiento va junto con la fe. Para aquellos que dicen, no, es que el arrepentimiento es una obra. No, el arrepentimiento no es una obra. El arrepentimiento lleva a obras, ¿sí? Que surgen de un cambio de pensamiento. Pero eso es todo, ¿sí? Entonces, termino con esto el tema de hoy, ¿verdad? El bautismo no salva, es un testimonio público, ¿verdad? De que algo que Dios ha hecho internamente, que nos sabemos perdonados, que nos sabemos redimidos por el amado del cielo. ¿Está bien, mis amados? Pues con esto terminamos el tema de hoy.